Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente las 8 de la mañana con 1 minuto, y ahora saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Alejandro? Pues saludándote desde Tegucigalpa, en Honduras. Ayer Excelente. nos confundimos en los horarios. Mira, esta vez, en estos últimos días han salido diversos artículos de analistas políticos tomando como tema las elecciones del pasado domingo 4 de junio en el caso de Nayarit, de Coahuila y del Estado de México en particular, aunque también hubo elecciones para presidentes municipales en el caso de Veracruz, pero que fueron menos atendidas. Y vale la pena retomar algunos elementos de lo que ocurrió el pasado domingo de cara al 2018 y del conjunto del sistema electoral mexicano para los próximos años. Un elemento que uno pudiera decir con bastante claridad, digamos, y reconocimiento, es que las estructuras electorales, el mismo día de la elección, la contabilización de los votos, la instalación de las mesas, la vigilancia, la organización del proceso a cargo de los mismos ciudadanos, que es tan original para el caso de México, pues funciona bien. Una y otra vez se prueba que eso funciona bien. Se prueba también que las viejas formas, las anacrónicas formas de violentar los procesos electorales, llenando urnas, robando credenciales, etcétera, eso ha dejado de existir, si acaso se da en una cantidad muy menor que no explica el resultado electoral. Pero a cambio hay otros problemas enormes que han surgido una vez que han sido superados estos, y que tienen que ver con la madre probablemente de todos los vicios, que es los recursos. Y la masa de recursos comprometidos en las elecciones es vergonzosa, es brutal, es perversa. Normalmente lo que establecen los órganos electorales, lo que debe de gastarse en una campaña para un gobernador, para un alcalde, para un diputado, los que estudian el tema hablan de que eso ya anda en torno a los 10,000 veces arriba, pues, de lo que debería de ser, y los órganos electorales no tienen la capacidad, los dientes, etcétera, para vigilar estos gastos. Y de ahí se deriva pues un montón de cosas, uso de los recursos, unas ventajas brutales para que tiene el poder con el uso que da a los programas sociales. En esta ocasión también hemos visto, probablemente como nunca antes, en particular en las elecciones del Estado de México y el Estado de Veracruz, de Coahuila, campañas negras y campañas sucias, a la cual se prestan los medios, incluso los grandes medios nacionales, que se metieron al juego, sabiendo que se les estaban entregando folders de investigaciones falsas sobre tal o cual candidato, diciendo que tenía cuentas aquí y allá, que se sabía que no aguantaba ninguna investigación. Los medios locales y también ahora algunos nacionales las publicaron y se metieron al juego. Y todo esto me parece pues que es muy problemático, y hay que ver qué vamos a hacer de cara al 18. Y otro elemento que quisiera subrayar antes de que platiquemos, Alejandro, sería que tanto en el caso del Estado de México como en el caso de Coahuila, donde la participación pues ronda en el 50% del electorado, y los candidatos salen elegidos por el 30 y pico por ciento, pues estamos viendo que del total entonces de los electores no tienen el aval más allá del 15%. Entonces son gobernantes de la minoría de la minoría, y que eso otra vez ya lo hemos platicado en otra ocasión. Debería de replantearnos la idea de una segunda vuelta para crear, aunque sea de manera forzada, una mayoría, porque no es posible que un gobernante
y de cara al 2018 quien presidente de la República vaya a gobernar con el 15% del aval ciudadano y el otro 85% o votó con él o no se pronunció, y en realidad es un ámbito de problemas, Alejandro. ¿Cómo ves tú este resultado? Porque sobre todo en redes sociales pues hay mucha gente que se expresa muy molesta con esto que está pasando y con la presunción de un fraude. ¿Tú crees que esto podría escalar? Yo pienso que eso es falso, que son leyendas urbanas, que es lo más fácil siempre refugiarse en eso. Insisto, los ciudadanos son los que hicieron el proceso, son los que están en las casillas. Ahí no hubo fraude, lo puedo afirmar de manera tajante, contundente. Son leyendas urbanas de los derrotados que buscan, no. En todo caso, los problemas irregulares, insisto, están antes y en general todos recurren a los mismos, que son estas masas brutales de dinero, que donde el que tiene el poder desde luego tiene ventajas y hay un desequilibrio muy grande en la competencia, una manera de uso de programas sociales, una manera de brutales gastos de publicidad, una manera de compra incluso de medios. Esto sí es perverso y sí influye en el proceso electoral, pero es previo al proceso electoral, y en todo caso quien se enfrenta a estas maquinarias pues tiene que tener conciencia de a qué se está enfrentando y a razón de eso presentar una fuerza mayor que el otro. Así es, se puede hacer como lo pudo hacer Fox contra la maquinaria brutal del PRI en aquel momento, y logra concitar masivamente el voto y gana por 7 o 8% en aquella ocasión. Estos vicios del propio sistema en todo caso tampoco son destino, hay manera de romperlos, pero también es cierto que habría que buscar cómo se va a resolver, cómo tenemos que evitar estos problemas que se han convertido claramente en estructurales y que una vez resueltos, acuérdate, en línea ahora antes el ICE exporta tecnología precisamente a otros niveles del mundo de cómo contabilizar, etcétera, precisamente por lo eficaz del sistema, y todavía pues hay gente que es viejo, tónica, que por un error de una boleta de un ciudadano, etcétera, inventan unas historias urbanas y ahí no está el problema. El problema está en otro lado y seguramente es más grave como trato de hacerlo ver, Alejandro. Pero entonces esto le afecta mucho también al Instituto Nacional Electoral, porque mucha gente incluso ya lo sataniza y lo desacredita con esto que tú nos dices, pues no. Pues en este caso en particular no le toca al Instituto Electoral, le toca a los institutos estatales, solo le tocaría al Instituto Nacional Electoral en la medida en que probó un partido de oposición en particular que no se siente seguro con la mecánica de los institutos, del instituto local, y el Instituto Nacional asume la elección, pero en este caso es el Instituto Electoral de Nayarit, de Coahuila y del Estado de México los responsables de la elección. Y seguramente hay críticas, pero la crítica, insisto, tenemos que poner las cosas donde están. No tiene lugar ya en el fraude de antes, en el llenado de las urnas, en la falsificación de las actas. Ahí no está el punto. Eso ocurre más o menos bien, diría más bien que mal. El punto está en estos otros, el gasto del 10. Algunos piensan que en el Estado de México puede ser hasta 15 veces más de lo que se dice, más todo lo que no contabilizas de dineros públicos manejando, porque los funcionarios con ese dinero pues se mueven, trabajan a favor de la campaña, el gobernador utiliza el avión, los helicópteros, etcétera, para hacerse presente y trabajar en el interior del partido. Todo eso habría que sumarlo, y ahí es donde me parece que está el problema, y ahí es donde deberíamos de buscar cómo evitar, cómo cerrar de cara a la elección del 2018, Alejandro. Pero entonces, en caso de que, bueno, porque de hecho ya se están abriendo algunos paquetes, se está haciendo algo de reconteo, ¿crees que no va a variar el número de sufragios? Porque aparentemente sí esto pudiera cambiar. Yo pienso que no, que lo vamos a ver con mucha claridad el día que acabe. En el caso de Coahuila terminarán las casillas que no se abrieron, pero no se abrieron por perversidad de alguien, no se abrieron por error de los que estaban en la mesa, en lugar de pegar el acta arriba de la casa, pues de la urna, donde van los
votos, sí, la metieron adentro de la casa y por ley no se puede abrir hasta que pasen 3 días mientras se contabiliza todo lo abierto, y de hecho entiendo que se empezó a contar ayer y está favoreciendo esas precisamente por unos cuantos votos al candidato del PRI. En la experiencia que hubo cuando se abrieron aquellas 10,000 casillas en la elección de López Obrador en la presidencia tendió a perder votos en general, pero de manera marginal. No, insisto, no pienso que esté allí y son hoy los aparatos muchísimo más sofisticados, más burdos los que siguen en la vieja lógica de criticar que ahí estuviera la irregularidad. Ya verás en el momento de que se contabilice todo que ahí no está el problema, es en todo caso marginal y pueden ser objeto de errores humanos que marcó, no parece 1, parece 7 o ese tipo de cosas, pero la gravedad no está allí, está fuera y está en la periferia y en el antes, que es masa de dinero, uso de recursos públicos, compra de los medios. Allí está el problema de verdad. ¿Y en qué crees que estribe también la situación de que el Partido Acción Nacional, en el caso del Estado de México, se va hasta la 4ª posición? Bueno, yo pienso que es una crisis brutal para el partido. Se equivocó otra vez más en su candidato. Josefina Vázquez Mota era muy conocida, eso era cierto, pero no, ya había demostrado que no era buena candidata en la presidencia, quedó en tercer lugar, llevó al PAN abajo de los 3 elecciones anteriores. Me parece que hicieron una mala elección, una mala valoración. Josefina es muy buena para diversas cosas, pero ha revelado que no es una buena candidata. Ella fue diputada plurinominal, no ganó la elección la vez que fue diputada, nunca ha ganado ningún cargo público, entonces me parece que fue un error del PAN, una vez más un error del PAN en elegir a un candidato. No sé si tenían mejores candidatos, pero es evidente que Josefina no es un buen candidato y que es un gran problema para el PAN quedar en 4º lugar en el Estado de México de cara a la elección del 18 y también perder Coahuila, y en ese sentido es una derrota, pienso, clara para el presidente del partido, Ricardo Anaya, aunque él no sea que haya estado participando, pero así como se puso las medallas él, que eran sus logros en los gobernadores que se ganaron el año pasado, pues ahora tiene que cargar con la derrota de que de 3 elecciones perdió 2, aunque gana asociado en la alianza Nayarit con el PRD, pero el candidato todo el mundo sabe que es del PRD. Ahí el PAN inteligentemente se sumó porque no tenía nada que hacer en Nayarit. Y sí me parece que el PAN tiene que pensar mejor, por un lado, en sus candidatos. Me parece que qué fuerza tienes que demostrar para poderte hacerte valer. Ya lo sabría hacer, lo ha hecho. El año pasado ganó 5 gobernaturas, pero hoy pues por sí mismo no gana ninguna y queda en 4º lugar en una, y en la que gana pues está asociado de manera marginal, digamos, en razón de su voto al candidato del PRD en el caso de Nayarit. Pues en fin, como siempre, muy interesante el análisis que haces, Rubén. Muchísimas gracias. No, a ti, Alejandro, un abrazo a nuestra audiencia. Buen día.